Un saludo a la distancia, un abrazo fraternal en el amor de Cristo. Qué gusto poder estar acompañándoles en esta hora a ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar un sábado más. Así que nos sentimos muy felices, muy contentos de estar acá con ustedes. Bendiciones para todos. Saludamos a todos los que están conectados con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Es un enorme placer estar en esta hora por acá. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos sentimos muy felices, muy contentos de compartir. Queremos en esta hora, vamos a pedirle a Valentina Esquivel, que pueda venir con nosotros. Antes vamos a orar para que podamos juntos poder encomendar a Dios este programa maravilloso. Vamos a orar, oremos juntos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos acá nuevamente en este programa de Generación Poderosa. Nos sentimos muy felices, muy contentos de estar en esta hora acompañados por la presencia de tu Santo Espíritu. Danos tu paz, danos tu bendición y que la palabra de Dios siempre sea viva y eficaz para con cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, bendice todas nuestras personas que nos acompañan, que estarán viendo, que estarán compartiendo con nosotros en esta hora y que puedan ser también bendecidas por ti. Gracias por todo. En el Señor Jesús lo pedimos, oh Dios. Amén. Buenas noches. Ahora tendremos la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Muchas gracias, Valentina, por la lectura bíblica que teníamos en esta hora. Traemos un segmento muy especial para con ustedes. Espero que sea de mucho provecho. Deseamos que con la ayuda de Dios podamos aprovechar las bondades saludables que tenemos en nuestro pueblo con el fin de poder tener la oportunidad de crecer cada día más. Así que nos sentimos muy contentos, muy felices de poder tener esta oportunidad. Vamos a pedirle a Wendy que nos trae una cápsula de salud muy especial en esta noche que esperamos que usted pueda sacarle mucho provecho con la ayuda del Señor. Así que prestémosle mucha atención a Wendy para que ella nos exponga la cápsula de salud tan importante para el día de hoy. Recordar que es el brazo evangelio del tercer ángel, el régimen pro salud de nosotros los adventistas. Así que bueno, siempre mucho que aprender. Así que bienvenida, Wendy, que Dios te guarde y te cuide. Y coméntanos, ¿qué nos traes para esta ocasión? Muy buenas noches, hermanos. Como mi esposo acaba de decirles, yo les traigo el día de hoy, esta noche, una cápsula de salud y es sobre algo muy importante, súper básico. Permítame un momentito, nada más para... Ok, me escucho, ¿lo pueden ver? Ok. Vamos a ver acá. Gracias. Ahí yo veo una manita así. Ok, yo les voy a hablar acerca de lo que es el agua. Ok, como ustedes saben, el agua es una sustancia que se compone de dos átomos, que es el hidrógeno y el oxígeno.
el 89% de esta molécula está compuesta por oxígeno y el 11% es hidrógeno. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo agua, ¿qué estamos consumiendo generalmente? El oxígeno. ¿Ok? El agua es el elemento más importante para todas las cosas vivas, ¿verdad? Como microorganismos, cualquier tipo de organismo, ¿verdad? Entonces sabemos que el 90% del peso de nuestro cuerpo está compuesto por agua. El ser humano está compuesto por un 60% de agua y el cerebro se compone en un 70% de agua. La sangre en un 80% y los pulmones componen el 90% de agua. Por eso es importante que nosotros podamos consumir agüita todos los días. Ok, ¿cuáles son los beneficios del agua? Ok, esos es una nota importante, el primer punto, nos ayuda a adelgazar porque el oxígeno, que ya sabemos que es el 89% de esta molécula, funciona como un combustible en nuestro cuerpo. Ustedes saben que el combustible quema calorías o quema grasa. Para los pacientes que son diabéticos, mejora sus niveles de glicemia o de azúcar, acelera el metabolismo, ¿verdad? Aparte que funciona como un combustible, también va a acelerar el metabolismo, que eso también es beneficioso para la pérdida de peso. Hidrata nuestra piel, da energía a nuestro cuerpo, disminuye la acidez, por eso es importante que personas que padecen de muchas gastritis, geniatales, entonces es importante que tomen bastante agüita para que disminuya los ácidos en su estómago. Protege el corazón, porque el cuerpo utiliza el agua para protegerse de esta molécula, que es la que da energía al cuerpo, y además, vean qué importante, produce que se disminuya los ataques del corazón, ¿verdad? Por esta molécula. ¿Qué otros beneficios? Aumenta el flujo de oxígeno, bueno, ya lo vimos, para los asmáticos, por eso es importante que los asmáticos consuman bastante agüita, porque acuérdense que ellos tienen esa deficiencia de oxígeno, y el agüita le va a dar ese 89% que ellos necesitan. Mejora la musculatura, hace que los músculos funcionen con mayor fuerza, la función mental, entonces las personas pueden concentrarse mejor y se evita la pérdida de la memoria. Evita los dolores de espalda, los discos que están llenos de agüita, ¿verdad? Los que padecen de la columna, reduce el hambre. Entonces, cuando tenemos mucha ansiedad, muchas ganas de comer esos carbohidratos refinados que nos engordan, tomar bastante agüita para que nos quite esas ganas de comer los dulces y los carbohidratos. Elimina tóxicos, ¿verdad? Por medio de sudor. Entonces, entre más agüita consumamos, más eliminación de tóxicos vamos a tener. Ok. Ahora, ¿cómo saber si estamos deshidratados? Ok, eso es importante. No sé si ustedes conocen cuál es la fórmula del agua. Acá, bueno, nosotros siempre nos han dicho que la cantidad que uno tiene que tomar son 8 vasos de agua, pero eso no es cierto, porque ustedes no van a llenar una taza de agua de 250 ml con una botella de 1 litro, ¿verdad? Obviamente la botella de 1 litro necesita más volumen o más cantidad de agüita. Entonces, ahí en la pantalla ustedes pueden ver cuál es la fórmula real del agua. Entonces, en los países donde el peso se mida en kilogramos, entonces la fórmula sería el peso entre 7. Entonces, si por ejemplo yo peso 70 kilos, lo divido entre 7, entonces van a ser 10 vasitos de agua lo que yo tengo que consumir en el día. Para las personas que miden su peso en libras, dividen su peso en libras y lo van a dividir entre 16. Y esa va a ser la cantidad de agua que tienen que consumir durante el día. Importante que la cantidad de agua, digamos, cuando hablamos de una taza de agua, tiene que ser de 250 cc o mililitros. ¿Ok? Y esa sería la cápsula del día de hoy. Esta noche, perdón. Espero que haya sido de provecho para ustedes y muchas bendiciones. Que tengan una feliz noche.
Ahora vamos a tener un canto especial. Permítame un momentito para buscarlo. Ok. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará.
Amén. Amén, gloria al Señor, porque nos da la oportunidad de poder escuchar esos cantos que alaban al Señor, así que nos sentimos muy felices, muy contentos de esta hora compartir con ustedes en este espacio de Generación Poderosa. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan, un feliz sábado, que este sábado sea un sábado bendecido, que sea un sábado especial, una delicia santa, que sea una fiesta espiritual para con todos. Mañana tenemos acá en Costa Rica el Día Mundial de la Juventud, así que todos los que se sientan jóvenes, pues especialmente les damos una cordial bienvenida y que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Vamos a meditar en un tema muy especial, muy especial. Nación Santa, pueblo del Dios vivo. Antes de empezar, voy a pedir que incline su rostro ahí donde está y podamos orar. Querido Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder servirte. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir todavía tu palabra y que esté en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendícela con el poder de tu Espíritu y aleja cualquier cosa que impida estar en conexión contigo. Por favor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ir a nuestro texto bíblico, el cual leyó nuestra hija Valentina, que está en Pedro. Está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Interesante lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vosotros sois linaje, ¿cómo? Escogido, elegido, podríamos decir. Real sacerdocio. Real sacerdocio. O sea, no es algo irreal, es real sacerdocio. Y no solamente esa descripción, sino que dice nación santa, pueblo adquirido para Dios, por Dios, pero ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes. Ah, el Señor tiene virtudes. Tiene maravillas. Interesante. De aquel que os llamó de las tinieblas a su ¿qué? A su luz admirable. E importante. Hechos maravillosos, que anunciemos los hechos maravillosos que Dios ha hecho por usted y por mí. Y Dios nos llamó nación santa. No debemos confundir la santidad con impecabilidad. Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de santo, Dios llamó santos a muchos hombres que hicieron muchas cosas no correctas, pero que Dios los veía pensando y sabiendo que iban a ser hombres santos, iban a ser hombres perfectos. Esa perfección que Dios pide de cada uno de nosotros se llama madurez. Eso es lo que Dios pide. Ahora, ¿para qué fuimos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Pregunto, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿De dónde trajo? Si pudiéramos contar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por usted y por mí, tendríamos un libro que contar. ¿Cómo Dios nos trajo? ¿Cuál fue la forma en que Dios nos trajo a esa luz admirable por la cual hoy usted y yo estamos acá? Y yo cuando estaba meditando en esto, yo pensaba en las cosas maravillosas que Dios ha hecho por mí. ¿De dónde me sacó? Del lodo cenagoso, de donde yo estaba. ¿Y cuál fue el movimiento especial que Dios hizo? ¿A través de quién? Para poder llegar a conocer las virtudes maravillosas que Cristo ha hecho por mí. La gran pregunta que me lleva a decir esto es, ¿cuán estoy enamorado yo de Dios? Y yo cuando decía, ¿en qué tanto estoy enamorado yo de Dios?
¿Cuánto estás tú enamorado de Dios? ¿Cuán enamorados están nuestros hijos de Dios? ¿Cuán enamorado está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros cónyuges? ¿Cómo están enamorados de Dios? ¿Será que ellos están enamorados tanto como nosotros estamos enamorados de Dios? ¿Como nosotros amamos a Dios? ¿Por qué tú estás acá? Porque amamos a Dios. Porque Él es lo más maravilloso que nos ha podido pasar a nosotros. Para que anunciéis las bondades. ¿Cuáles son las bondades que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son las bondades que estás anunciando al mundo? ¿Qué ve el mundo? ¿Qué ven tus compañeros? ¿Qué ve tu familia? ¿Qué ve la gente que está alrededor tuya? ¿Cuáles son las bondades que Dios ha podido darte a ti? Alguien dijo por ahí, no te escucho lo que dices, no escucho lo que dices porque tus acciones gritan lo que haces. No escucho lo que dices porque tus acciones gritan lo que haces. Y a veces yo me sentía un poco angustiado con eso cuando era niño, porque a veces no entendía por qué muchas cosas me pasaban a mí. Tenía la oportunidad de poder jugar en primera división, al soccer, al fútbol. Y me recuerdo que aquel entrenador llegó a observarme y me dijo, ¿sabes qué, Jay? Tienes la oportunidad de jugar en primera división, pero tienes que hacer una prueba. Y esa prueba es en sábado. Tenía 15 años y yo me acuerdo que era el sueño de cualquier muchacho en 1995 de poder llegar a jugar en primera división donde estaban los mejores profesionales. Y tenía que tomar una decisión. Y yo me acuerdo que lo primero fue preguntarle a mi mamá. Y mi mamá simplemente me dijo, ya tú sabes qué hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hice la prueba en sábado o no hice la prueba? ¿Qué creen? Sí. Saben, hermanos, lloré angustiosamente, pero no fui. Y no pude entrar. Y a veces no entendía por qué a veces a los hijos de Dios les suceden cosas que no entendemos. A veces yo no sabía por qué me sucedían tantas cosas. Yo era un miembro de banca dura, me sentaba en la iglesia a escuchar y de ahí no me movía, no participaba, no cantaba, no predicaba. Era un miembro de banca dura, era un miembro de banca dura, ahí estaba. Pero saben, queridos hermanos, cuando cada uno de nosotros tiene un encuentro con Cristo, las cosas cambian. Y cuando vemos y nos depositamos en las manos de Dios, como tirarnos de un vacío o un precipicio, sabiendo que vamos a estar bien y que vamos a estar al cuidado de Dios, no importa lo que pase. Cuando nos depositamos en las manos de Dios y hacemos estas palabras, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, eso me hace pensar que soy un hijo tan especial, que puedo alcanzar cualquier cosa en mi vida. Que puedo lograr predicar, que puedo poner los dones al servicio de Dios, aunque parezca que no puedo. Que puedo hacer cosas que jamás pensé que podía hacer,
porque he depositado mi confianza en las manos de Dios. Y recuerdo que una vez en Sociedad de Jóvenes, yo decía, nunca voy a pasar ahí a la plataforma, nunca voy a pasar ahí, nunca voy a hablar, me desmayo. Y un día, un joven me dijo, ¿quieres pasar? Vamos a hacer un drama. ¿No hay que hablar? No. Bueno, voy a pensar. Pasé 2 días pensando si pasaba o no pasaba. Tomé la decisión de pasar con 17 años al frente de la iglesia en un drama. Y ese día, cuando estaba ahí, sentí que el Señor me hablaba a que tenía que trabajar para Él y que Él tenía un propósito especial para mí. Quería conocerlo. Quería saber si el poder de Él podía ser sobre mí cuando yo pensaba que no podía hacer muchas cosas. Y saben, a partir de ahí, hermanos, me dejé caer en los brazos de Cristo. Y hoy más bien no paro de hablar, hablo muchísimo. Y gracias a Dios y a Él y a sus bondades, hoy trabajamos fuertemente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que irradiar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es levantado Dios en tu vida? Hay una historia especial y la resumo muy rápidamente. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés, criado en Egipto con muchas costumbres, Dios tuvo que hacer un proceso en Moisés. Había escuchado, se fue a la tierra de Madián y conoció también a su esposa Séfora y tuvo hijos. Y una vez de tanto escuchar y escuchar de Dios, sintió el llamado de subir a la montaña. Y cuando estuvo en la montaña, tuvo la osadía que ningún hombre ha podido hacer a Dios. Y le dijo, Señor, quiero verte, quiero conocerte, quiero ver tu gloria, porque me han hablado tanto de ti, he ido a tantas partes y me dicen que tú existes y que tú haces aquello y haces lo otro, pero quiero conocerte. He escuchado a tanta gente decir de tantas cosas de ti, pero yo quiero conocerte. Y tuvo la osadía, estaba cansado de saber y sentir de que todo el mundo hablaba de Dios y escuchar de Dios, pero no conocía a Dios. Y tuvo la osadía de decir, Señor, quiero conocerte. ¿Y saben qué hizo? Yo sé que usted conoce la historia. El Señor puso su mano sobre su rostro. Y sabes, ¿quieres conocerme? Dios se mostró a Moisés. La pregunta es, nosotros le hemos pedido al Señor, quiero conocerte. Hemos tenido un encuentro real con el Señor. Cuando nosotros estamos así enamorados de Dios, a veces nos preguntamos, ¿será que nuestros hijos están tan enamorados como nosotros de Dios? ¿Será que nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros padres están enamorados de Dios? ¿Han tenido un encuentro con Dios? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Puso su mano sobre su rostro y le enseñó su costado, parte de su hombro. Dicen que cuando Moisés bajó de ese monte, ese Sinaí, el rostro de Moisés deslumbraba, irradiaba la gloria del Señor. Que tanto así era que tuvieron que ponerle un velo en su rostro porque reflejaba la gloria de Dios. Y saben, hermanos, hasta que nosotros no entremos en un contacto real con el Señor y nos depositemos y le creas a Dios que tú eres una nación santa, eres un pueblo escogido, que eres la niña de los ojos, que eres
la cosa más hermosa que Dios ha hecho y que ha hecho en ti un propósito especial, que quiere depositar en ti toda su confianza, que quiere poner en ti sus talentos, que quiere poner en ti lo más grande para su servicio y contar las virtudes de aquel, hasta que tú no tomes la decisión de conocerle y de creerle a Dios lo que Él dice y ponerlo en práctica, no será posible y real en tu vida, hermanos. Seguiremos siendo miembros de banca dura, seguiremos siendo miembros que no pasamos de ahí, pero cuando nos depositamos en las manos del Señor, Él hace cosas maravillosas en nosotros, nos transforma, nos ayuda, nos guía y sabemos que hay un Cristo en nosotros. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo sabemos de que irradiamos las bondades de Cristo? Saben, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Una de las bondades más importantes del pueblo de Dios en estos últimos tiempos, porque será predicado este evangelio, Mateo 24:13, por testimonio, por martureo, por testimonio. No escucho lo que dices porque tus acciones gritan lo que haces. Hermanos, una característica de hoy en día del pueblo de Dios es el amor. Y Dios lo dijo en San Mateo, capítulo 15. Vamos a ver San Mateo, capítulo 15. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 25 antes. Saben, el Señor es bueno. San Mateo, capítulo 15, versículo 34. Entonces el rey dirá a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado ¿para quién? Para vosotros desde la fundación ¿de qué? Del mundo. A esa nación santa, a esa nación adquirida por Él, Dios ha preparado algo especial para ti y para mí. Venid benditos de mi Padre. Saben, hermanos, cuando nosotros escuchamos estas palabras y ya hayan sido pronunciadas, ¿sabe qué? Yo me derrito ahí, hermanos. Venid benditos de mi Padre. Pero ¿por qué tú y yo somos benditos? ¿Por qué tú y yo somos benditos? ¿Por qué debemos reflejar el amor de Cristo en nosotros? ¿Por qué debemos anunciar las virtudes, las maravillas, las cosas hermosas que Dios ha hecho para nosotros? Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recibimos o te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40, y el rey le dirá: en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y lo que sigue es para aquellos que no lo hicieron. Pero saben, hermanos, una de las bondades más preciosas que Dios ha puesto en sus hijos y que deben irradiar es el amor. Porque no podemos ser luz en la calle y tinieblas en la casa. No podemos ser luz en la iglesia y ponernos el traje y no ser amantes con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Saben, nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6? Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, hermanos.
2 Corintios 4:6. Dice así la palabra del Señor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestro corazón, para que podamos conocer que la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Hermanos, reflejemos a Cristo, que Él sea el que nos ilumine a nosotros. Pero no escucho lo que dices, porque tus acciones hablan más, gritan. Y por eso, ¿sabe? Por eso no escucho lo que dices, porque tus acciones gritan lo que haces. Me he puesto a pensar en estos días, hermanos, que nosotros debemos hablar menos y actuar más. Debemos de llevar este mensaje a mucha gente que no conoce, pero nuestras acciones gritan lo que nosotros hacemos. Las bondades de Dios son inmensas en usted y en mí. Cristo, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Para qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todos, hermanos, todo, el que crea, porque dice que los ángeles y los demonios creen, pero todo aquel que crea y que confiese su nombre, ese también será ¿qué? Salvo. Hermanos, Dios murió por todos nosotros para que anunciemos las virtudes. Él no solo murió porque su muerte, para que no comas cerdo. Él no murió solamente para que no te pinte las uñas. Él no murió solo para que no te pongas cositos aquí en las orejas o un piercing acá en la nariz. Él no murió solamente por eso, hermano. No estoy diciendo que eso es bueno. No murió solo porque no tomas café. No murió porque no tomas Coca-Cola. No murió solamente porque te pinta las uñas o te pasa sombra. No es eso, hermanos. Él murió por nosotros, o porque eres vegetariano, o no, hermanos. Él murió porque te ama, porque quiere salvarte. Y no estoy diciendo que esas cosas son buenas, no, pero no es solo por eso que Él murió. Él murió porque Él te ama, porque Él dio su vida por ti, porque te escogió, porque eres nación santa. Yo no sé si usted lo cree, hermanos. Dígame amén, porque Dios murió por ti. Dios te ama. Y cuando usted entiende eso, usted sabe que usted es la cosa más hermosa y más linda que existe en este mundo. Y entonces usted deja ser un miembro de banca dura y deja ser un miembro arrogante y chismoso. Y ahora empieza a anunciar las virtudes y ama. Y el amor, hermanos, el amor que cada uno de nosotros, por eso es que Dios nos llamó a nosotros. Dios te llamó a ti. Si no, ¿quién va a predicar de las bondades y el amor que Dios ha tenido? La gente dice en ti, dice en mí, quiero ir a esa iglesia porque él y ella son diferentes. Quiero ir a esa iglesia quiero ir a esa iglesia porque quiero conocer el Dios de él. Quiero ir a esa iglesia porque él y ella tienen algo diferente. Quiero ir a esa iglesia porque como él habla, como ella habla, como ella me estima, como ella me recibe, como ella me atiende, como ella es, como ella camina, como ella come, como ella anda, como ella... Quiero conocer el Dios. Hoy en día a veces hablamos de unas estadísticas, ¿saben? No estoy diciendo que las campañas sean malas tampoco, pero ¿saben? Hoy más que nunca las invitaciones de personas llegan cuando una persona
invita a otra. Y esa otra va porque quiere conocer cuál es el Dios al que tú amas y el que yo amo. Quiere saber, no es la iglesia, eres tú. Soy yo, el que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Él no murió por cosas vanas. Y no estoy diciendo que esas cosas no deberíamos adoctrinar, pero Él murió más que por eso, más que por una Coca-Cola, o por si tomas café, o por si comes carne. Él murió por más que eso. Él murió porque te ama. Él murió porque quiere hacerte a ti feliz. La pregunta es, ¿cuán enamorado y enamorada estás de Dios? ¿Cuánto lo amas en tu corazón? ¿Cuánto quiere que Dios esté en tu vida, en tu familia? Saben, conocí a un muchacho, fue conquistador mío, y que un día, lamentablemente, se salió a la iglesia y dijo estas palabras. No quiero ir a esa maldita iglesia, perdón la palabra, porque esa iglesia me robó mi juventud. Porque esa iglesia nunca vi a mi papá y a mi mamá amarse. Porque eran luz allá afuera y en la casa eran tinieblas. Y cuando yo conversaba con ese y expresó esas palabras así como se las dije, hermanos, me dolió en el corazón. Porque nuestra primera iglesia es nuestra casa, nuestro hogar. No podemos llegar a predicar bonito y hablar diferente a nuestra familia, a nuestros hijos, sin amor. Yo no estoy diciendo que no van a haber problemas, claro que los hay. Van a haber dificultades, claro que las hay. Pero en el amor de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Y hoy vine a hablarles con la realidad del verdadero evangelio que Dios quiere que prediquemos. Y saben, hermanos, cuando tú eres un hijo de Dios, reflejas a Dios. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Jesús lo arrestaron y le dijo que lo iba a negar 3 veces. Cuando lo vieron a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Muchos que estaban ahí dicen, tú eres uno de ellos. Sí, claro, porque tu hablar te delata. Porque tu forma de actuar y caminar te delata que eres un hijo de Dios. Tú eres un seguidor de Jesús. Tu forma de hablar te delata. Tu forma de ser te delata. Eso le pasó a Pedro. Y Pedro negó al Señor 3 veces. La gente veía algo en Pedro. Irradiaba algo Pedro. Irradiaba amor, pero su temor lo llevó a decir cosas que no debía hacer, por las cuales lloró amargamente. Hermanos, debemos amarnos unos a otros. Debemos querernos unos a otros. El amor es lo esencial en nuestra vida. Pero Apocalipsis tiene razón. Tú dices, ¿cómo dice Apocalipsis 3:17? Tú dices, ¿qué es lo que decimos nosotros? No me falta nada, estoy bien, tengo sofá, tengo cama, tengo trabajo. Tú dices, Soy rico. no me falta nada. Soy rico. Soy rico, tengo dinero, tengo 3 tarjetas de crédito, tengo en el banco plata, dinero. Tú dices, mañana voy a la iglesia para que me vean que llegué. Tal vez llegue tarde, pero voy. Pero tú dices, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no?
Seamos sinceros nosotros. Tú dices, soy rico, de nada tengo necesidad. Y esa es la condición que estamos viviendo hoy, hermanos, y esto es para mí también. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, no necesito de nada. Y no conoces que eres como. Mi versión dice que eres un cuiteado. No sé si la palabra, no, tal vez en otro país es diferente, pero aquí en Costa Rica hay también un término, que eres un cuiteado, que eres un mocoso, que eres, tú no sabes, miserable, más duro todavía. Eres pobre, que eres ciego, que eres, tú dices, no necesito nada. Cuando llegué a mi familia de los Estados Unidos, ahí, ¿por qué ustedes, decían mis sobrinitas, por qué ustedes van a la iglesia? Why, decía ella, why? I am a good person, decía ella. Soy buena persona. Una chiquita de 5 o 7 años. ¿Para qué va a usted a la iglesia? Y saben, ya desde pequeñita sentía que no tenía necesidad de Jesús, de Dios. Y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo y que tu justicia es como trapo de inmundicia. Y saben, cuando vamos a Estados Unidos damos testimonio, apenas llegamos a Estados Unidos, a Orlando, lo primero que hacemos es buscar la iglesia de Lakeland. Y nos encanta muchísimo y a veces vamos a Kissimmee también. Y si llegamos ese mismo sábado en la madrugada, nos estamos empacando inmediatamente para ir a adorar a Dios el sábado y demostrarle a nuestra familia que hay un Dios vivo en nosotros. Y cada julio, cada 4 de julio nos esperan para compartir con ellos. Y ellos nos atienden. Y ellos son del mundo. Toman sus cervezas, cocinan chancho. Pero cuando llegamos, ¿saben qué pasa, hermanos? Nos tienen el bacon de pavo. Nos tienen la bebida de maíz. Nos tienen los huevitos especiales. Nos compran el pollito, las carnes que sí podemos comer. Y a veces no prenden la televisión en sábado porque nosotros estamos ahí. Y nosotros no hemos dicho nada. Y compartimos con ellos. Y no quiere decir que yo estoy haciendo algo maravilloso, ¿no, hermanos? Es simplemente porque tenemos que demostrar amor. Y de repente le digo, tía Yamilet, ¿tienes una Biblia por ahí que me prestes? Ah, sí, claro, ahí la tengo. Cada vez que ustedes vienen ya la tengo lista. ¿Saben, hermanos? Donde no quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser luz. Tenemos que ser nación santa, pueblo adquirido. Y cuando ellos se comportan mundanalmente, nosotros les seguimos amando. Los seguimos apreciando, pero damos testimonio. ¿Cómo vamos a llegar a las personas si nosotros no reflejamos a Cristo y las amamos? ¿Cómo vamos si solo queremos imponer la doctrina y que lo que están haciendo está mal y esto y esto y esto? Porque en eso sí somos expertos, queremos ser religiosos, hermanos. Pero Dios nos llamó a ser a nosotros nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y siempre le digo a mi esposa Wendy, ojalá que no hayamos dado mal testimonio. Y nos llevan a los parques, hermanos, y nos comemos la pata de pavo, la turkey ahí. Wow, estoy esperando Julio para ir. Pero saben, hermanos, es hermoso compartir. Pero ¿saben qué? Yo creo que ellos no escuchan lo que decimos porque nuestras acciones gritan lo que hacemos. Es mi deseo y oración, hermanos, que podamos levantar la imagen y las bondades de Cristo que ha hecho en nosotros. Dígale al mundo lo que Dios ha hecho por ti. Dígale al mundo los consejos encontrados en la Biblia y que te han dado a ti una bendición especial.
Dígale al mundo cuán grande has encontrado el mandamiento número 5 de honrar a tu padre y a tu madre, y cómo Dios ha bendecido tus días. Esa promesa las ha alargado, las ha bendecido. Dígale la bendición de ser adventista, o como dicen en Costa Rica, cuando usted es sabatista, porque adoramos a Dios en sábado. ¿Cuáles han sido las bendiciones que hemos adquirido por no comer carnes que no son correctas? ¿Cuáles son las bondades de ser saludables? ¿Cuáles son las bondades que Dios ha hecho al estudiar todos los días su palabra? ¿Cuáles son las bondades y los talentos que Dios te ha dado a la hora de ser tu hijo, de formarte en la vida? ¿Cómo Dios ha actuado en tu vida durante todo este tiempo? ¿Saben los vecinos de ti, tus amigos, tus familiares? Hermanos, este mensaje ha de predicarse, pero sabes, primero tienes que tener un encuentro con Dios como lo tuvo Moisés, porque ya Dios te dijo que eres una nación santa. Es un hijo e hija de Dios. Y cuando tú crees eso, no hay muralla, no hay límite que te haga hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. No hay por dónde, hermanos, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Quiero pedir a Dios que te dé un corazón contrito, que te dé un corazón de amar, de besar a aquel que llega a la iglesia con aretes, aquella prostituta, aquel borracho, aquel que está necesitado y enfermo de pecado y que lo único que quiere es llegar a conocer, que tú lo recibas, que tú lo ames, que tú lo abraces, que tú lo quieras. Eso es lo que la gente anda buscando, una persona y a un Dios amoroso, que los ame, que no los critique cómo son o cómo andan. Y no estoy hablando, Señor, para los líderes. Estoy hablando para la gente que llega, las ovejitas, que a veces tienes que cargarlas en los hombros y que a veces se defecan un poquito y tienes que limpiar, pero que ahí la llevas, que tú la cuidas, que hueles a oveja, que hueles a oveja, porque cuidas de las ovejitas del Señor. Eso es lo que queremos, hermanos. Una iglesia que ame. Y cuando una iglesia sea así, será una iglesia poderosa. Poderosa. Que Dios les bendiga en esta noche a Generación Poderosa. Que sigamos adelante predicando el mensaje. No escucho lo que dices, porque tus acciones gritan lo que haces. Que Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos. Amén, amén. Muchísimas gracias, Jay y familia. Wendy y la pequeña se me olvidó. Bueno, ya es una adolescente ya. Se me olvidó. Valentina. Valentina. Muchísimas gracias por su participación. Muy interesante e importante. No es casualidad que este año el tema del Día Mundial de la Juventud es Love is a Verb, en español, amor en acción. Bueno, en español realmente amor es un verbo, pero a lo que se refiere es a la acción. Y como dijiste, es más allá que las palabras, es demostrarlo. Así que Dios nos ayude no solamente una vez al año, sino todos los días nosotros podamos hacer eso, porque nuestro mayor y mejor ejemplo fue Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Así que te agradecemos por ello. Quiero aprovechar esta oportunidad antes de tener la oración final para invitarle a los que están presentes y que por favor corran la voz. El próximo viernes vamos a tener una psicóloga y el tema, nuevamente no son casualidades, es sobre el suicidio. Cada vez estamos viendo más y más, no solamente afuera, también dentro de nuestra iglesia, una alta incidencia de personas pues tomando ese camino.
Así que, ¿verdad? Que el Señor ponga en nuestra mente aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje y que lo podamos compartir para que se puedan también conectar. Y me gustaría que, Jay, antes que tuviera la oración final, que por favor incluyas en las oraciones a la familia Correa. Hace un momentito atrás mi jefe se comunicó conmigo para dejarme saber de una persona que pues fue a nuestras oficinas y hoy recibió la noticia de que pues falleció por esta misma situación que acabé de comentar. Así que oremos por la familia Correa y por aquellos que están atravesando esta situación, ¿verdad? De depresión, problemas de salud mental. Agradecemos a Wendy también por las cápsulas de salud muy necesarias y que Dios nos ayude, ¿verdad? Que podamos ser instrumento en la vida de otro y pues, que Dios ayude también a estas personas que están pasando por esta crisis. Claro, importante, muy importante. Hoy más que nunca, queridos hermanos, tenemos que agarrarnos poderosamente de la mano del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nos soltamos muy rápidamente. Que podamos amar a Dios, que en medio de las dificultades podamos seguirlo amando. De oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, decía Job. De oídos, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos con la ayuda del Señor poder ver a Dios en nuestra vida para seguir creciendo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Bendito seas, oh Dios del universo, creador y sustentador de lo que existe. Al invisible, al que traspasa el tiempo, al que va más allá, al creador de los cielos y de la tierra, al alfa y al omega, el principio y el fin. A ti sea la gloria. Queremos depositarnos en tus manos porque la pregunta es, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, Señor. ¿A quién iremos, Señor, al mundo? ¿A quién iremos al dinero, a las comodidades, a los lujos, a los deseos de la carne, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, podemos tener todo, Padre, pero necesitamos paz en nuestros corazones. Necesitamos amor en nuestros corazones, en nuestra mente. Inúndanos de tu espíritu, que el espíritu diga, sí, Señor, ayúdanos. Ponemos a la familia Correa, Señor, en tus manos. No sabemos, oh Padre, el dolor que sienten, Señor. Perder a alguien que amamos es duro. Tú lo sabes, Jesús. Tú lloraste por tus amigos. Tú lloraste, Señor, por los que amaban. Tú sentiste el dolor de nosotros aquí en la tierra. Te pedimos, oh Señor, el consuelo y la paz que inunde sus vidas, sus huesos, su mente, sus tuétanos. Que les des paz, tranquilidad, Señor. Ayúdales en estos momentos difíciles, por las situaciones que están viviendo nuestros jóvenes hoy más que nunca, Señor. Son difíciles, son durísimas, Señor. Son muy fuertes, oh Padre. Pero ayúdalos, Señor. Guarda tu juventud, en tus manos están. Todavía tenemos a Caleb, tenemos a Josué, tenemos a David también, Señor. Guárdalos, protégelos y que sean una luz en este mundo, Señor. Bendice a tu juventud alrededor de la tierra, Interamérica, Señor. Guárdalos a todos, oh Padre. Oramos por ellos para que tú les bendigas,
que crean que hay un Dios, que sigan enamorados de ti, que tengan un encuentro, Señor. Haz lo que sea para que ellos tengan un encuentro contigo, Señor. Guárdales, Padre, ayúdales, Señor, más que nunca hoy, Señor. Que se esfuercen, que sean valientes, que sigan adelante, que tengan perseverancia, que luchen, que sigan creyendo en el invisible, Señor. Guárdanos a nosotros, ayúdanos, Señor. Padre, guárdanos, Señor. Queremos descansar, queremos dormir, renovar nuestras fuerzas. Guarda este ministerio de Generación Poderosa. Bendice a sus líderes. Bendice, Señor, a nuestros miembros, a nuestras iglesias, a nuestros países. Ayúdanos, Señor. Y que podamos, Señor, ser un ejemplo para todos. Gracias por la noche que ha llegado y el manto de la noche ha caído, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.